Hola, buenos días, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a realizar una entrevista a la psicoanalista. Itandewi González Jaimes. Ella es especialista en intervención psicoanalítica y pues el día de hoy vamos a conocer más allá de su labor profesional y algunas preguntas de interés que me han surgido como estudiante en formación de psicología. Mi nombre es Alicia Dávila Enríquez y pues ¿cómo se siente hoy? Hoy me siento bien, solo un poquito enferma de la garganta, pero bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva de experiencia en este gran labor? Son muchos años, desde que egresé de la carrera he estado tomando diferentes seminarios y tengo una especialidad formal en psicoanálisis. He tomado seminarios nacionales e internacionales con psicoanalistas de gran renombre. Oh, suena excelente. Y díganos, ¿usted ha tenido alguna experiencia acerca del inconsciente en el discurso del paciente? ¿Cómo ha sido? Ok, bueno, vamos a ver que el psicoanálisis hay muchas corrientes. Algo que es importante precisar es que yo me especializo en psicoanálisis de corriente lacaniana. Ujú. Y para la situación lacaniana hablamos que el inconsciente está estructurado en el lenguaje. Entonces, cada que tú hablas con el paciente, puedes captar el inconsciente en lo que dice, en lo que no dice, en los lapsus, en los sueños. En ese momento nosotros estamos trabajando con el inconsciente. No es algo que se encuentre en las profundidades, se encuentra dentro del discurso. ¿Y nos podría dar un ejemplo de un paciente que refleje en el discurso parte del inconsciente? Yo creo que todos, más bien es aquí tener una escucha que nosotros le llamamos falicizada. Uh-huh. Donde el falo como significante se va a hacer presente en ese discurso y en esos lapsus. De repente, por ejemplo, podemos ver un paciente que va de un tema a otro sin hacer punto ni coma. Entonces ahí estamos hablando de una formación del lenguaje, de un proceso metonímico que nos habla del discurso del inconsciente, cómo pasa de un lugar a otro, cómo tú vas buscando el punto de capitón, ese discurso, cómo se va dando para que tú encuentres, no es como el hallazgo que se hablaba anteriormente, es tener una escucha falicizada. Muy bien, y respecto a la escucha falsizada, ¿ha habido Falicizada. falicizada? Uh-huh. ¿Cómo define el término falicizada? Bueno, hablamos del falo Uh-huh. como un significante en el psicoanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de este significante, no hablamos exclusivamente de falo, es igual a pene, no, sino de un significado, de un significante que se va a tornar en poder, en cierto poder. Ok, ¿y nos puede platicar un poquito más acerca de la función de la transferencia en el trabajo clínico psicoanalítico? La transferencia es súper importante en el trabajo psicoanalítico. Estamos hablando que para que se pueda dar, primero tiene que darse una neurosis de transferencia para que se pueda ingresar al trabajo psicoanalítico. Sin esta, no va a haber como esa posibilidad de hacer un trabajo psicoanalítico. El, el, el analizante tiene que ubicar en el lugar de supuesto saber al psicoanalista para que éste pueda empezar a hacer trabajo y en algún momento este sujeto de supuesto saber tiene que caer para que este sujeto pueda ir haciendo su trabajo. ¿Y ha tenido algún problema de transferencia con sus pacientes? De ellos hacia mí, Sí. sí, por supuesto, he tenido, sobre todo cuando hablamos de trastornos graves, por ponerlo, de situaciones psicóticas, hablamos de situaciones transferenciales con mucha carga de agresión, de enojo, de ira, de angustia. Entonces,
La escucha se vuelve compleja, se vuelve difícil, pero sí es algo que está muy presente, así como también tengo por otro lado analizantes que son eh, amables, incluso aduladores, que buscan traer algo al consultorio. Entonces vamos a ver que hay diferentes y tiene que ver mucho de lo que está sucediendo en esa relación transferencial. Entonces, ¿usted considera que existe transferencia negativa y positiva? La transferencia es transferencia, no podemos hablar de una transferencia negativa o positiva, hablamos de esos contenidos emocionales que existen en el analizante que son transferidos. Entonces, es como si dijéramos que el enojo es malo, no, es simplemente contenido que se está jugando allí. Yo no hablaría de una transferencia positiva o negativa, sino de reacciones transferenciales que tienen que ver con el contenido del paciente. Y cuando un paciente refleja enojo en usted, ¿lo que procede es canalizarlo con alguien más o trabajar en ese sentimiento? Se trabaja, lo ideal es trabajarlo, porque si lo canalizas, ahí tienes todo el elemento para poder trabajar y resolverlo, pero si tú lo canalizas, estás resistiéndote al tratamiento. Ok, y por ejemplo, ¿cómo aborda usted la resistencia dentro del encuadre analítico? Ok, algo que para mí es importante y hemos comentado con otros amigos es que la resistencia en sí es resistencia del analista, Ujú. no es resistencia del paciente. Entonces allí tú tienes que preguntarte qué está pasando contigo para ver qué no está sucediendo en ese análisis para que no fluya. Entonces aquí uno es revisar tu propia resistencia y tratar de interpretar la resistencia del paciente para poder darle como esa posibilidad de elaborarla. Y por ejemplo, cuando tiene algún paciente que se resiste a hablar o a expresar alguna problemática inconsciente, ¿usted tiene alguna técnica? Siempre trabajamos con asociación libre y Ujú. no necesariamente vamos a hablar que él no sabe que es inconsciente, que el contenido, él no sabe que es inconsciente, porque entonces no tendría sentido de que estuviera aquí. Ujú. Aquí lo que es importante es que nosotros precisemos de esa escucha y podamos hacer las intervenciones necesarias para que eso tome un sentido en el discurso del paciente. Entonces, recapitulando, ¿usted considera que el mismo paciente debe tener la capacidad de expresar sin ningún tipo de fuerza externa? A ver, no es que tenga que tener la capacidad, se tiene que generar como ese espacio y para eso algo que es bien importante es la abstención, que muchas veces nosotros hagamos silencio en sí para que él pueda ir hablando y que él pueda ir escuchándose. Aquí lo importante es que él pueda escucharse. Entonces es darle el espacio para comunicarse. Para hablarlo y que él pueda comprender que esto tiene un sentido. Bastante interesante. Creo que con esta entrevista hemos podido ampliar un poquito más acerca de la resistencia y quisiera preguntarle como último cuestionamiento, ¿qué función tiene el psicoanálisis actualmente ante diversas corrientes que tienen mucho más apoyo como la terapia cognitivo-conductual? Bueno, vamos a ver que el psicoanálisis es como una herramienta primordial o de la que se desprenden muchas de las cuestiones que podríamos hablar en lo que es la psicología clínica. A mí me parece que es una de las bases o de los fundamentos más importantes. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el quehacer? Es que el psicoanálisis no trabaja con el síntoma, a diferencia de las corrientes de tercera generación, como lo podría ser la cognitiva conductual. El psicoanálisis trabaja con el inconsciente
y con la subjetividad. Ujú. Con cómo se construye esa subjetividad, cómo se construyen esas relaciones que van a impactar en la estructura psíquica o la estructuración psíquica del paciente. El síntoma va a ser como una guía, como un vector que te va a decir o te va a indicar hacia dónde hacer trabajo. Por lo tanto, el psicoanálisis no busca eliminar el síntoma, se sirve del síntoma para encontrar ese vector que lo haga trabajar en esas relaciones intersubjetivas que lo llevaron a esa estructuración psíquica. Y bueno, entonces podría decirse que el psicoanálisis trabaja también la parte de relaciones pasadas. Trabaja con lo que hay en la historia del sujeto. ¿Y qué hace el psicoanálisis diferente de otras corrientes? Vuelvo, generalmente el psicoanálisis no es una corriente de la psicología clínica. El psicoanálisis es diferente a la psicología, porque la psicología trabaja con el yo, mientras que el psicoanálisis trabaja con el inconsciente que está a través del discurso. Son tratamientos mucho más largos que no están planificados en sesiones y también puede haber una intervención con orientación psicoanalítica, no necesariamente psicoanálisis, que tenga como posibilidad ir trabajando aspectos únicamente. Entonces, no necesariamente te tienes que venir a analizar, sino puede haber una orientación psicoanalítica para alguna situación y para eso es importante que nosotros podamos revisar e historizar. Entonces, mucho de lo que se hace también es historizar en el trabajo psicoanalítico, a diferencia de otras corrientes. ¿Y usted cómo definiría el psicoanálisis? ¿En qué sentido lo...? Si tuviera que dar un concepto teórico de si es un enfoque, si es una rama, ¿cómo lo define? No es un enfoque ni es una rama, más bien es una praxis. Praxis. Es una praxis que tiene una base teórica bien fundamentada y que esta base teórica nos permite hacer un trabajo analítico y que además tiene una explicación etiológica de lo que sucede en el sujeto y por qué está en esa estructuración. Claro, la verdad es que muchas veces dentro del área académica nos encontramos con docentes que nos enseñan que hay que explicarlo todo con base a un antecedente, ¿no? Con base a una conducta y la consecuencia. Entonces, es admirable ver su trabajo que hace porque ustedes como psicoanalistas y especialistas, la verdad, dentro de la vida diaria, pueden aportar un poco más acerca de lo que es el discurso a través de la asociación libre y sobre todo conocer más allá de cómo la parte de la historia personal influye mucho en las decisiones, ¿no? Así es, esta parte inconsciente de la que no somos totalmente capaces de mirar, sino a través de todo un proceso y de una elaboración. Pues yo le agradezco mucho, Itandegui, por la entrevista. Es usted una persona muy conocedora y experta. Y por último, ¿le gustaría decirle algo a los demás para invitarlos a tomar terapia en psicoanálisis? Algo que a mí me parece muy importante del psicoanálisis es que más allá de tratar un síntoma, te ayuda a encontrar un modo diferente de vida, una vida menos dolorosa y menos sufriente. A diferencia de otras corrientes que solo se centran en eliminar un síntoma y que muchas veces si no se trabaja lo que hay de fondo va a retornar. Entonces, hacer análisis o trabajar desde una orientación psicoanalítica permite hacerte consciente
de eso que tienes y tener la posibilidad de hacer algo distinto. Wow, impresionante. Y yo creo que es muy importante darle la oportunidad a esta praxis que usted menciona, porque solamente a través de la voz de la experiencia podemos tener una evidencia de lo que es la práctica y no solo de una difamación o un concepto propio que muchas veces se crea como rivalidad entre psicólogos. Y pues me ha sido muy enriquecedor poder conocerla a usted y le agradezco mucho por la entrevista y esto ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta Bye. Hasta pronto. pronto.